The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen. Hola Hernán. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, ¿Cómo ¿y tú? andás? Todo bien. ¿Cómo van las cosas por allá? Bueno, estábamos hablando fuera de la grabación, algunos problemillas personales que yo voy a comentar con una de mis gatitas, pero bueno, todo bien, estudiando, rindiendo y avanzando con eso también. Sí, tiempos inviernos, pero bueno. Un montón, sí. Aquí Sí. estamos, que eso fue lo último que dijimos, que esto no va nunca a morir. No, pero lo hacemos a pulmón y por gusto, entonces le dedicamos lo que podemos dedicar también, ¿no? Así es. Algo que Entonces, bien. alguien que nos escuche quiera poner Sí. un aporte, no viene mal. Abrimos una mochila virtual y ahí, todo lo que Claro, quieran. pero lo hacemos a pulmón y bueno, algunos problemas personales, algunas Cosas de la vida. obligaciones que hay que hacer. Así que, pero bueno, acá estamos con un nuevo episodio. Sí, de bienvenidos Podcast Training. nuevamente a todos. Recuerden, por favor, si quieren apoyar nuestro proyecto, darle manito arriba, compartirlo, comentar. Ya saben que somos Todo. súper abiertos a recibir todo, manito arriba, todo. Comentarios, buenos, malos, los que quieran. Y nada, pues nuevamente muchas gracias por estar acá escuchándonos. Exactamente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos los que amamos con locura nuestros perros, nuestros gatos, que tiene que ver con la pérdida, ¿no? de uno de ellos, el duelo, y qué mejor manera de hacerlo que hablar con un psicólogo clínico, un psicólogo conductual, que es Lorenzo Morán, que acá lo tenemos. Así que, Lorenzo, Bienvenido. te agradecemos primero que hayas estado con nosotros y que quieras hablar de estos temas. Lorenzo es psicólogo conductual, aparte es humano de Mateo, ya nos va a contar él. Pero bueno, arrancamos Está en otro punto del mundo, muy en otro punto lejano del mundo, también. sí. Acá Argentina, Colombia, no, para allá, España. En España. Así que, Lorenzo, si querés, contanos primero quién sos, quién es Mateo, a qué te dedicás, bueno, todo lo que nos interesa a los que escuchamos, los que escuchan el podcast. Bien, pues ante todo daros las gracias a los dos por dejarme participar y pasar un ratito con vosotros. Para mí es un honor y un placer. Bien dicho, soy Lorenzo. Lo primero de todo, soy el humano de Mateo. Mateo es un perrito, un beagle, de 13 años. Luego os hablaré un poquito más de él. Es un perrito que va en silla de ruedas, ¿vale? Lo pongo ya en aviso. Y bueno, también es un momento duro, que también comentaré un poquito más tarde el porqué. Soy psicólogo, una persona muy sociable y muy amante de la psicología y sobre todo del análisis de conducta, ¿no? Y bueno, agradecido y con ganas de que empecemos esta charla y podamos sacar algo de provecho que pueda ser interesante para todos aquellos que nos escuchan. Yo creo que es un Bien. tema muy, muy interesante y demasiado útil, porque pues es algo que no es fácil. Yo no tengo idea, nada del tema. Tengo un par de experiencias fuertes que viví con mis últimos 2 gatos, que también las podré comentar más adelante, pero creo que es muy útil para muchas personas porque creo que uno no sabe, no sabe nada de qué hacer, ni cómo prepararse, ni si le pasa de sorpresa cómo actuar. Sí, bueno, lo mismo, ¿no? Que Lorenzo, que ya tiene su anécdota, sus cositas que va a comentar acerca de Mateo. Yo también vengo hoy a la mañana de una noticia horrible. Que una de mis gatitas le diagnosticaron un cáncer terminal, no le dan más de un mes. Así que nada, acompañándola, tratando de paliar el dolor y bueno, todo lo que hoy vamos a hablar, ¿no? De qué hacer, ¿viste? En estos casos. Y bueno, también creo que todos pasamos o estamos pasando o pasamos por las pérdidas, ¿no? No me gusta decir mascota. Un ser pero amado. de un peludo, de un perro, de un gato o de lo que venga, pero Lo que queramos.
Claro, Sí. pero no siempre estuve reticente del término mascota. eh, y bueno, afrontándola como se puede. Yo les decía a los chicos, tanto a Lorenzo como a Mari, que no sé si es pertinente decirlo ahora, pero para mí la vida es una mierda maravillosa en este aspecto, porque es una mierda porque tarde o temprano terminamos sufriendo, ¿no? El dolor de la pérdida de alguien que queremos tanto. Y vamos a hablar de por qué queremos tanto, ¿no? A nuestras, vamos a poner, mascotas. Animales. Animales. ¿Por qué los queremos tanto? ¿Qué es lo que hace que se quiera tanto? Y maravillosa porque la vida también nos regala ese momento con ellos, ¿no? Yo a mi gata, a Munai, que es la que tengo enferma, la rescaté, la adopté de adulta de un refugio que era voluntario. Ya la adoptó muy adulta, no sabemos muy bien cuánto tenía, pero pasó o sea, con nosotros está hace 7 años aproximadamente. Eh, y nada, bueno, esos 7 años con esta gata que es la gata más tierna que existe, es un regalo de la vida. Ahora, esta noticia que nos dieron hoy es una mierda. Mm. Entonces, no voy a dejar de decir que la vida, creo que en todos sentidos es una mierda maravillosa. Ahora vamos a arrancar con Lorenzo. Lorenzo, psicólogo, analista de conducta y humano de Mateo. Dicho sea de paso, vamos a hablar del duelo, vamos a hablar de un montón de cosas desde el análisis de la conducta, ¿no? Sabemos lo que, bueno, Lorenzo es psicólogo, yo estoy en camino de serlo. Sabemos que en psicología hay muchas vertientes, muchos enfoques, muchas formas de conceptualizar un problema, de ver las cosas. Así que vamos a hablar desde el análisis de la conducta, que no nos casamos con Mari de decir que todo lo que hablamos es desde el análisis de la conducta. Y si quieren, empiezo con una pregunta, que es, ¿cómo afecta la pérdida de una mascota, la pérdida de un gato, de un perro, el bienestar emocional de una persona, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Claro, ¿qué pasa, no? Hablamos de mascotas, hablamos de seres queridos, de seres amados, como ha dicho María antes, ¿no? Entonces, podríamos decir que fallecimiento o pérdida de cualquier ser querido ya supone una respuesta emocional. Entiendo que lo esperable es que cualquier pérdida de un ser querido dé una respuesta emocional desagradable. Entonces, claro, nos encontramos con esto que llamamos duelo, que no sé cómo lo conceptualizaríais vosotros, pero es una reacción, ¿no? Es una reacción a la pérdida. Entonces, emocionalmente se espera que sean emociones desagradables, se espera que haya un proceso, se espera bueno, que sea un camino que transitar en el que yo pierdo a un ser querido y pierdo todas las cosas que van acompañadas a ese ser querido, ¿no? Que son muchas. Ahora desde el análisis de conducta podremos Sí, ponerle nombre y lo vemos, ¿no? Pero se pierden muchas más cosas que solamente al ser querido. sí, totalmente. Eh, Yo sigo con las preguntas, pero podemos ampliar, ¿no? Las cosas. Nosotros tenemos el problema del analista de conducta, ¿no? Ir en un camino, en una cuerda floja entre meternos en el área técnica, Ujú. explicar qué tipo de cosas perdemos, ¿no? Vos mismo dijiste, no es solamente el ser querido, sino es todas las situaciones, no quiero entrar en Interacciones. terminología Ujú. técnica, asociadas a eso, ¿no? Todos esos reforzadores, ¿no? Que se han configurado a lo largo de la historia, ¿no? de vida de esa interacción. Ujú. Pero bueno, después podemos tocar más el tema de términos técnicos para quienes sean psicólogos y nos escuchen más desde el análisis de conducta, hay muchos. Ujú. Hay gente que los escucha porque les encantan los gatos y quieren aprender, y tenemos muchos seguidores que son psicólogos y están interesados en la parte también esa. Pero otra pregunta, y no sé si es descolgada, vos, Mari, ordename, porque ya le dijimos a Lorenzo, Tranqui. nosotros somos cero entrevistadores, ¿no? Cero periodistas. De hecho, hasta me cuesta más entrevistar a alguien que hablar de algo. Mira, Eh, si os libera tensión, yo soy incluso cero entrevistado. Ah, Con gracias, lo cual, ahora sí. Claro, somos todos, ¿viste? Claro, y bueno, es lo Somos que todo hay. improvisado.
Muy Creo que bien. lo más importante es que conocimientos hay. Eso es. No somos improvisados en ese aspecto. Eso es. Contame, otra pregunta que te hago es, ¿cuáles son las etapas típicas del duelo en el contexto de la pérdida? ¿No? Un peludo. Vale. Yo me gustaría, antes hemos intentado conceptualizar el duelo como una reacción a la pérdida, ¿no? Mm, Me gustaría matizar que es aquello que se experimenta como pérdida. Porque muchas veces decimos, bueno, seres queridos, pues animales, personas, pero también puede ser, para aquellos que nos escuchan y quieran darle un concepto más global, ¿no? También puede ser a un cambio de país, también puede ser a la pérdida de un trabajo. O sea, aquello que nosotros experimentamos como una pérdida, eso que no siempre es muerte, ¿no? Que no siempre es ok. fallecimiento. De todas maneras, me decías unas etapas, claro. Yo entiendo que este proceso de duelo, como analistas de conducta y siempre intentando ver un poco cuáles son las variables que están manteniendo un duelo, porque un duelo es una reacción emocional de primeras, pero luego tenemos una cosa que se llama un duelo patológico. Eso que llamamos duelo patológico son todas esas cosas que al principio se han reaccionado de manera natural y normal, ¿no? De manera desagradable, esas respuestas, ¿no? Esas respuestas emocionales desagradables, que son lógicas y normales, prolongadas en un tiempo. Ujú. Prolongadas en un tiempo de manera que empiezan a limitar mi día a día, de manera que empiezan a limitar mi vida diaria. Ok, no estaríamos hablando de un tiempo específico, sino de un tiempo en el cual tus rutinas se ven afectadas. Ujú. Eso es. De hecho, luego podemos hablar, ¿no? De reglas verbales, de creencias, de ideas, ¿no? Pero muchas veces una de las cosas que dificulta pasar por ese proceso de duelo es esa regla verbal que muchas personas tenemos, hemos tenido, que es la de eso tiene que durar X o tengo que pasar por X fases en concreto, ¿no? Por Bueno, eso eso es antes muy, cuando muy, me... muy de la carrera de psicología, ¿no? Las fases del duelo, donde se estudia cada fase como si fuera Un inicio y un ¿viste? final. Cumplir un par de requisitos y no es Ujú. tan así. Un protocolo, ¿no? Un ascensor. Claro, claro, no, ahora en qué fase estoy, ahora acá, no, tengo que cumplir estos requisitos, parece el Ujú. DCM, pero bueno, y entonces, claro, no, entre duelo, vamos a decir, normal o esperable, o duelo patológico, está esa serie de respuestas que terminan afectándonos. Eso, Claro. Perdón, te he cortado, no, dime. no, 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 decime. Claro, tenemos esa serie de respuestas, ¿no? Mm. Emocionales que se dan porque, evidentemente, un ser querido, hablaremos un poco con lenguaje técnico, pero a la vez Sí, sí, intentando no, pero traducirlo. Está bien, igual está bien. la gente que nos escucha entiende algo de ese lenguaje porque Fenomenal, Y si nos no, pueden escucha, devolverse a escuchar claro, nuestros primeros nos escucha por episodios. eso en realidad, no vienen a buscar fenomenal, tips sí. fenomenal. Estoy en el sitio, estoy bien hallado. Entonces, pues, claro, esas personas, esos seres queridos, esos animales, eh, son esos estímulos que a nosotros Mm, nos provocan una respuesta, ¿no? Entonces, cuando hay una pérdida de ese estímulo, la respuesta más normal es de emoción desagradable. ¿Qué pasa cuando esto se mantiene en el tiempo? Empiezo a limitar mi vida diaria, eh, esta tristeza no se ha ido. Hay ciertas cosas que yo hago en mi día a día que no puedo salir adelante, es decir, he dejado de hacer ciertas cosas que antes eran agradables, he dejado de acudir a ciertos lugares porque me recuerdan a mi animal, me recuerdan al momento que hemos pasado juntos, me recuerdan a todo eso, por lo tanto me generan ese malestar y procuro evitarlas. Esto es un Evitar. ejemplo, ¿no? Entre muchos otros. mm. Pero claro, evidentemente sí que hay una diferencia muy grande entre lo que es una respuesta a un fallecimiento que lo más normal, o una pérdida que lo más normal es que sea desagradable, a todo un proceso de aprendizaje en el que yo empiezo a limitar mi día a día, ¿vale? Que eso de forma consciente o inconsciente al final es un proceso de aprendizaje que te lleva a conductas muy limitantes. Claro, decíamos, esas etapas.
Claro, si entendemos que lo que tenemos que analizar aquí, que lo que tenemos que ir a buscar aquí es ese punto, a hilar en ese punto de qué cosas están manteniendo, de qué comportamientos, ¿no? De qué pensamientos, de qué acciones están manteniendo ese malestar, em, ya pierde un poco de sentido hablar de esas etapas que nos enseña, como tú decías antes, en la carrera de Mm. psicología. Entonces, claro, yo hay una clasificación que me gusta mucho, ¿vale? Ujú. Que es de Warden, de 1997. La podemos Sí, dale. comentar, Mm. que yo creo que es interesante. No serían tanto como fases, porque al fin y al cabo, si uno lo piensa bien, yo como persona, ¿no? Yo como Lorenzo puedo tener una serie de recursos en los que a lo mejor no atraviese todas las fases, esas que nos dicen que tienen que ser, ¿no? Esa de Claro. negación, ira, etcétera, etcétera. Em, Puedo tener ciertos recursos por los que no pase por todas las fases, pero a su vez, si pasase por todas las fases, tampoco sería necesario al 100% que fueran de manera ordenada. Ujú. Entonces, como que pierde un poco de sentido irnos a mirar esas fases, ¿no? Y esa clasificación de Warden me parece, o yo soy amigo de esta clasificación porque habla de 4 tareas en ese proceso de duelo. Habla de una tarea que es la de aceptar la realidad de la pérdida, es decir, no sé, pero yo creo que si hemos pasado por una pérdida, hay una serie de verbalizaciones que emitimos. No puede ser, esto es mentira, ¿no? Cosas que uno se dice a sí mismo de lo que Ujú. acaba de pasar. Si esas verbalizaciones se mantienen en el tiempo, eh, se podría haber salvado. Fue Es mi culpa. mentira, no se ha ido, fue mi culpa. Claro, todo ese tipo de verbalizaciones, si se mantienen en el tiempo, se entiende que no está viendo esa tarea de aceptación, no se está realizando, ¿no? Mm. Mm. Bueno, em, luego hablaríamos también de trabajar emociones y dolor. Claro, yo tengo una emoción desagradable, que es el dolor, que es la rabia, que es la tristeza, sea la que sea, pero esa emoción yo me tengo que permitir sentirla. Ujú. Por lo mismo de antes, ¿no? Puede haber reglas verbales condicionadas socialmente, evidentemente, que pueden decirte, no, no, tienes que ser fuerte, o no, no, esto es la pérdida de una mascota, es la pérdida de un Ujú. animal, no hace falta llorarlo tanto. Bueno, lo lloraré Ujú. el tiempo que necesite y Mm. sentiré las emociones que tenga que sentir. No hay una regla establecida ahí también, ¿no? Entonces, poder permitirnos trabajar esas emociones y ese dolor. Una súper importante que luego creo que incidiremos más, porque seguro que en el devenir de la conversación se da, y me parece súper importante, adaptarse al nuevo contexto. Mm. Claro. Esta tercera tarea es fundamental y adaptarse en este nuevo contexto requiere nuevos Mm. aprendizajes. A la Claro. Por lo ausencia. tanto, Ujú. claro, claro, ¿y qué hago? ¿Y Mm. con qué lleno eso? ¿Y lo estoy intentando sustituir o estoy intentando hacer cosas que sean gratificantes para mí? ¿No? Entonces, hay un análisis ahí. Y la cuarta, por terminar súper rápido, es recolocar al fallecido. ¿Cómo? Claro, recolocarlo en un sitio en el que yo me pueda permitir tener esos estímulos, esos pensamientos eh, condicionados de una manera agradable. Es decir, recordar al animal, pongamos Mateo en este caso. Ahí los tengo yo. Eso es. Aquí está. Eso es. Ahí está Tiuno. Eso es. Entonces, recordarlos, ¿no? Recordarlos de una manera agradable, el poder permitirte tener vínculos con otro animal de una manera sana y no, bueno, tener a ese animal, a ese compañero que ha estado contigo durante muchos años, eh, bien colocado en su sitio y poder recordarlo con afecto y cariño. ¿Y sería recomendable? Hay mucha gente, yo he trabajado con muchos clientes que han perdido Ujú. sus gatitos y siempre me preguntan si es recomendable reemplazar rápidamente por otro. Es decir, perdí a mi gatito en un accidente o en una enfermedad y quisiera adoptar a otro para darle oportunidad a otro, ¿no? Ujú. No en el término, no en el sentido de reemplazarlo al otro gato, ¿no? Reemplazar al gato que se fue con otro gato, no en ese sentido, sino
no tengo más este gatito, pero le quiero rápidamente dar la oportunidad a otro gatito de tener casa. Esa verbalización es un estímulo apetitivo, pero digo, a nivel o sea, o medio placista, no sé, digo, termina siendo beneficioso para la salud emocional de esa persona, termina siendo perjudicial. Estoy tratando de ser lo más claro posible, ¿no? Sin entrar en terminología técnica. Digo, está bueno que esa persona decida reemplazar inmediatamente al gato que se fue con otro gatito para darle una oportunidad con esa regla verbal que es eh, apetitiva en ese sentido, ¿no? Le estoy dando la oportunidad a otro gatito, pero ¿es bueno? ¿No es bueno? Y también eso que dices, Hernán, a mí me ha pasado, pues, que la gente como que lo traslada. Por ejemplo, si no solo tienes un gato, sino tienes varios, o tenías 2, y entonces lo traslada a decir: "No, es que para que mi gato no se sienta mal y no se deprima", entre comillas, ¿sí? Como le voy a traer otro gatico, pero realmente yo creo que ese vacío es más para llenarlo para la persona que obviamente que para el gato. Claro, aquí como analistas de conducta tenemos que decir la de depende, ¿no? Ujú, Y nos Depende de por encanta. qué lo hace, claro, nos encanta. ¿Qué función cumple este claro. traer un nuevo animal? Em, Porque luego nos podemos encontrar con el otro caso. ¿Qué función cumple? En el sentido de que si yo he recolocado a mi animal, lo he podido aceptar, he trabajado este dolor, he trabajado estas emociones, me permito sentirlas, la pérdida está puesta en un sitio con el que yo me siento cómodo, Ujú. eh, traigo otro animal porque quiero darle la oportunidad, ok, eh, cumple la función de reemplazar, de Mm. intentar evitar sentir el Eh, eh, malestar de la Exacto. pérdida. Ujú, Ahí es ujú, como una respuesta de evitación, ¿no? Sería. ujú. O sea, Eso es. Para no sentir, para no aceptar, para no. Claro, ¿qué función cumple? Y luego tenemos la otra cara de la moneda, digamos. Tenemos a quien dice, voy a coger a alguien, voy a coger un animal súper rápido para traerlo a casa, pero ¿cuántas veces habréis escuchado la frase de yo ya no quiero más animales? Mm. Esto duele Oh, mucho, sí. qué regla, ¿no? ¿Qué función igual. cumple eso, ¿no? Qué Claro. evitativo es. Ujú, Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, son distintas formas de evitar pasar por esa situación de aceptación, ¿no? O sea, terminar aceptando, que en definitiva a cortoplacista es funcional porque evita mm, ese dolor, ¿no? Pero que a largo plazo, como ujú, todas las conductas de evitación, ¿no? En ese sentido, evitar cierto ujú. malestar, ciertos estímulos que nos generan ansiedad, a largo plazo termina perpetuando el problema, Pues más claro. que enfrentándolo. Eh, Otra pregunta que me gustaría hacerte, estrategias, ¿no? ¿Qué estrategias recomendarías para manejar el dolor y la tristeza que le podamos dar a los oyentes? Vale, bueno, yo hay que decir que he trabajado mucho con familias. Mm, Vale, me he encontrado en bastantes casos pérdida de mascotas, también pérdida de familiares directos. Bueno, para mí, Mateo es mi familiar más directo, sí, sí. pero bueno, para que me entiendan, ¿no? En servicios sociales, yo me he dedicado al ámbito de los servicios sociales, de la ayuda en colectivos vulnerables y demás, y luego tenía una parte privada con la que trabajo de manera individual. En ambos sitios me he encontrado con pérdidas, ¿vale? Y con tener que trabajar esas pérdidas. Claro, hay que ver sobre todo qué recursos tiene la persona, con qué variables disposicionales de esta persona nos estamos encontrando, cuál es su historia de aprendizaje, qué habilidades tiene, ¿está solo? ¿No está solo? Mm, El ¿Tiene contexto. recursos? mm, Tiene recursos porque dependiendo o un poco en función de esto es lo que se le va a plantear. Eh, Aunque, claro, evidentemente, por ejemplo, yo tengo una pérdida y comienzo pues tengo tal malestar, algo que es normal y habitual, tengo tal malestar que empiezo a dejar de hacer eso que me gustaba hacer los martes por la tarde y los jueves por la tarde, por ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo mío, ¿vale? Yo hago Muay Thai. Empiezo a dejar de ir a entrenar. ujú, Ujú.
dejo de entrenar. No me siento bien, no estoy cómodo, estoy pasando por un momento malo, dejo de entrenar, pierdo acceso a reforzadores, pierdo acceso a situaciones gratificantes. Entonces, si ya bastante jodido está el contexto, digamos, perder ese acceso a esas gratificaciones, peor me lo va a poner para yo poder superar esto. Eso por un lado. No dejar de hacer cosas reforzantes. Por otro lado, tengo reglas verbales o tengo sentimiento de culpa, que hay algo más que está frenando que yo pueda estar bien. A lo mejor tengo unas reglas verbales de tendría que haberlo salvado. O en el caso de, claro, o en el caso de que haya una enfermedad, o no tendría que haberlo hecho en ese momento, ¿no? Mm, O Sí, tendría que haber esperado más. ¿Cuál es la línea, no? También ese sentimiento mm, de culpabilidad de la mascota. Al final decidimos por ellas en muchos sí. momentos, a no ser que la enfermedad decida por nosotros, ¿no? Pero bueno, al final también están esas reglas, trabajarlas, darle un poco de flexibilidad. A lo mejor me estoy haciendo más daño con esto que me estoy contando sobre me estoy cómo he gestionado esto. torturando. Claro, exactamente. Totalmente, Mm, totalmente. Entonces, no perder esos reforzadores, no perder el acceso a esos reforzadores, esas cosas que te hacen sentirte bien, que te hacen, vamos a llamarlo gratificaciones, ¿vale? Aunque Sí, 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 se no entiende. son gratificaciones como tal, Sí, sí, sí. pero esas cosas gratificantes y manejar un poco ese tipo de reglas, ¿no? Y luego ver qué contexto, cómo me puedo favorecer este contexto. Voy a intentar ponérmelo fácil, porque muchas veces es como intento hacer cosas para superarlo, pero ¿me lo estoy poniendo fácil o estoy mm, enterrando más esta situación? Mm. Em, por ejemplo, lo que decimos, ¿no? Voy a estar en contacto con otro animal de una manera muy rápida. ¿Me estoy favoreciendo realmente eso? A lo mejor hay que darle una vuelta ahí. ujú, A lo mejor no es el momento, a lo mejor tiene que procesar el camino, a lo mejor tengo mm. que sentir ese dolor y esa pérdida, esa emoción y ya lo tendré, ¿no? Sí, que En tampoco otro está, momento. que la gente entienda que tampoco está mal sentir No, dolor y pena Mm, y rabia o frustración. O sea, el problema es que eso se perpetúe de tal que forma se evite. que Ujú, nos afecte, ¿no? La rutina, pero que no está mal, es normal. Yo me acuerdo que, no me acuerdo si uno de los chicos, no me acuerdo en dónde lo escuché, pero decía, claro, eh, sentir nervios ante un examen es normal, no es ansiedad patológica. mm, Si se te muere alguien, no es depresión, es tristeza, es normal. No es que todo es patologizable, no, no, se me muere un gato que lo tuve 15 años y estoy triste, tengo depresión. No, no, no tenés nada de depresión, tenés tristeza. Y mm. está bien que Es tengas normal. tristeza, es Ujú. normal tener tristeza. El problema es si la tristeza dura mucho y nos impide, ¿no? Acceder a esos Activarse. reforzadores, Ujú, a continuar con esas actividades que son reforzantes, es decir, que nos generan un espacio agradable que en definitiva el perderlos o el no tener acceso a esos reforzadores es lo que termina verdaderamente afectando nuestra rutina, evitar ujú. esas situaciones. totalmente. Y qué importante, ¿no? Qué importante lo de que se sepa que no está mal sentirse mal. Que a veces Claro, es no, como no. que nos lo No Pasa que está mal prohibimos, ¿no? llorar, exacto, Es que, y claro, sentirlo. vivimos en una sociedad, no sé si vos estás de acuerdo, Lorenzo, que estás más metido en el tema humano, pero vivimos en una sociedad, por lo menos yo participo mucho en foros, bueno, nos seguimos en thread, es todo patologizable, todo, Todo. el pibe salta, tiene TDAH, yo lloro, depresión mayor. Es terrible, viste que todo, hasta lo normal es patológico, ¿viste? Entonces, tenemos que dejar de esa locura, ¿no? Que si obviamente perdés un ser querido, como en nuestro caso es un perro, un gato, y que todos los que nos escuchan entienden perfectamente esto porque son todos Mm, amantes de los animales, pero lógico que vas a estar mal. Yo estoy destruido, yo ahora estoy hablando, pero nada, estoy con... tengo un Switch, pero a la mañana yo estaba destruido, ¿entendés? mm, Entonces, eh,
es importante entender, ¿no? O decirle a la gente, primero, no hay reglas, no lean tanto Instagram y las redes sociales. No es que vos pasás por fases y todo eso. Hay un momento que vos vas a estar triste, un momento que lo vas a llorar y lo tenés que llorar, y es normal, y es de humano llorarlo, y que a la larga tenés que empezar a aceptarlo. Corregime vos, Lorenzo, ¿no? Tenés que empezar a aceptarlo y no tenés que perder, no tenés que dejar lo que venías haciendo que te hacía bien. Y Mantengamos esas rutinas Activación también. conductual. mantengamos esas rutinas para no, digamos, la evitación a eso es lo que termina perjudicándonos. Y después, otra pregunta que me interesa que me contestes es, me cuesta hablarlo, ¿no? Pero yo lo primero que pensé hoy en la veterinaria es ponerle que llegue el momento que hay que dormirla porque el dolor es terrible y bueno, encima es una decisión que tenemos que tomar nosotros en muchos aspectos, ¿no? Yo afortunadamente siempre digo, bueno, a ver, no sé si es pertinente lo que voy a decir, ¿eh? Me salgo un poco del área psicológica, analista de conducta, digo, Tranquilo, ¿qué siéntelo. es lo que a mí me gustaría que hagan conmigo? Ujú. Me pasó con mi papá. Mi papá estaba en las últimas internado, conectado por todos lados, y la médica nos decía que lo mejor era desconectarlo ya. Si hubiese sido yo, mi papá, yo hubiese querido que me desconecten 3 meses antes. Ahora, obviamente que si está sufriendo, lo mejor es dormirlo, ¿no? Porque es muy egoísta, creo, mantenerlo sufriendo por la lástima que te da, por la pena que te da, el dolor que te da, ¿no? Creo que es una postura un poquito egoísta. Ahora, ¿qué hacemos? Rituales, ceremonias, tipo funeral, ¿cómo se nos... Obviamente, volvemos a lo mismo, depende de la historia de aprendizaje de cada persona, depende de cada persona, pero algunos te dicen, no, mira, a lo mejor es cremarlo y ponerlo en una vitrina, a lo mejor, no, a lo mejor es enterrarlo en el jardín y plantar un arbolito, digamos, sirven esas ceremonias, en general, a algunos les servirá, no importa la ceremonia en sí, ¿no? La forma que adopta la ceremonia, entonces, la ceremonia como ceremonia, ¿puede ser útil para afrontar ese duelo, esa pérdida? Después de que lo hable Lorenzo, yo puedo decir mi experiencia con lo Sí. que estás diciendo, porque he tenido varias y puedo decir que sí sirve. Pues por favor, coméntalas y luego comento yo. Bueno, yo he tenido, digamos que varias pérdidas de perros y especialmente mis gatos. Eh, 2 de ellos tuvimos que tomar la decisión de poner la eutanasia y uno de ellos sí murió, ya estaba muy viejito y no aguantó, tuvo un paro cardiorrespiratorio. Con el primero que tuvimos que dormir, que fue Pichilas, eso fue casi que en cuestión de una semana, simplemente tuvo un fallo renal y en cuestiones de una semana, ¡fum! Bajó, bajó, bajó. Y pues tuvimos que tomar la decisión. Nunca había vivido yo eso, estar ahí cuando le ponen la inyección y pues obviamente es súper duro. Pero con él fue así, fue muy rápido todo. Yo soy de Bogotá, vivo en Medellín, él estaba en Bogotá con mi mamá, yo afortunadamente estaba en ese momento. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, después de, ¿qué hacemos? En ese momento con Pichilas la decisión fue, no, no nos lo entreguen, no, no queremos nada, lo dejamos en la veterinaria. Las otras dos, que fueron con Toulouse y con Tiuno, ya esos son 2 viejitos, muy viejitos. Toulouse fue mi primer gato, él murió de 18 años. También tuvimos que ponerle la eutanasia porque ya estaba, pues estaba realmente sufriendo y veíamos que tenía mucho dolor, obviamente la veterinaria ya no lo estaba diciendo. Y lo que hicimos fue prepararnos. Entonces, todo. ¿Qué vamos a hacer después de? ¿A dónde se lleva? ¿Con quién se contacta uno? ¿Qué queremos? ¿Lo queremos cremar? ¿Lo queremos enterrar? ¿Lo queremos en una cajita al lado en la mesita de noche? ¿Qué queremos? Fue complicado para mí porque, como te digo, yo estoy en otra ciudad y eso le tocó a mi mamá.
Entonces, yo me preparé buscando una veterinaria que fuera a la casa, que tuviera, pues, un buen manejo de toda esta situación para que acompañara a mi mamá. Em, y contacté una funeraria, eso, pues, ahora se conoce que las funerarias para los animales y todo. Y yo les pregunté, bueno, ¿qué hacen si el animal, pues, está en la casa de uno le pone la inyección? ¿Qué opciones tengo? Entonces, bueno, también está que te lo recogen y se lo llevan y ya tú no sabes nada, o te entregan las cenizas, o lo creman y lo entierran, perdón, lo creman, no, lo entierran en un jardín donde siembran flores. Y simplemente, a él lo ponen ahí, siembran un arbolito, una flor y te muestran y queda como con el nombre. A mí me pareció esa, pues, muy interesante porque, pues, también funciona como compostaje, es como devolverle a la tierra, etcétera. Entonces, así lo escogimos y todo se hizo muy ordenado, como muy planificado. Tal vez ya, Lorenzo, tú me dirás cómo lo estás de pronto planificando con lo que nos contabas de tu perrito. Y eso ayuda muchísimo, porque obviamente se vive el duelo, duele mucho, pues uno se permite llorar, etcétera, pero ya estás preparado, te anticipas a y ya sabes qué va a pasar después con él y digamos que, entre comillas, ese sentimiento de culpa, pues no está, ya todo está preparado, ya lo último que recibimos fue una foto y ya está, digamos que eso como a modo ceremonia, entre comillas. Con Tiuno fue un gato que yo adopté de la calle, él tenía más o menos 14 años, toda su vida ha vivido en la calle, estaba muy malito y él solo vivió 4 meses conmigo. Yo siempre pongo, además porque murió Toulouse, perdón, murió Tiuno y al mes murió Toulouse, o sea, fue muy seguido. Em, con Tiuno, yo solo estuve 4 meses con ese gato, pero pues lo que yo sentí por ese gato fue increíble, o sea, yo nunca lo había sentido. Y él tuvo una falla respiratoria, lo llevamos a la veterinaria, lo tuvieron que hospitalizar una noche, no pasó la noche, tuvo un paro, murió. Cuando me llamaron a la veterinaria, yo dije, yo me lo voy a llevar, yo lo quiero enterrar. Afortunadamente tenemos pues una finca donde podría llevarlo y sembrar un arbolito. Yo nunca tampoco había tenido obviamente esa experiencia. Entonces, eso obviamente fue más impactante. Ahí sí el sentimiento de culpa fue terrible porque todo lo que tú dices ahorita, de por qué lo hice así, por qué no lo hice de otra manera, etcétera. Pero el recibirlo, el llevarlo, yo ando en moto, entonces lo metí, estaba entre una bolsa, lo metí en el baúl de la moto, me lo llevé, abrí el hueco, lo saqué de la bolsa, lo alcé, lo puse en el hueco, cerré, puse el arbolito y todo. Fue muy duro, pero fue también muy lindo y pues obviamente poder ir y visitar el lugar donde está el árbol hoy, pues eso le ayuda mucho a uno y yo creo que, digamos que he tenido como todas esas experiencias, de hecho, tío no es el que está ahí, le tomé la impronta de la nariz, o sea, y cada vez que yo veo ese cuadrito, pues busco, digamos que recuerdos positivos que me lleven a todos esos momentos en los que yo estuve bien con él y pues digamos que saco todos esos sentimientos de culpa. Pero bueno, eso era como para contar como un poquito a grandes rasgos las experiencias que yo tuve, porque no tengo ni idea del tema, pero tuve pues estas experiencias. Bueno, es que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Claro, yo aquí tengo que hacerlo por él, básicamente, ¿vale? Lo voy a poner así, no sé si se puede apreciar Ay, o qué no, lindo, sí. ¿vale? Para quien no lo esté viendo en vídeo, acabo de enseñar una fotografía de Mateo, que es un beagle en silla de ruedas, tiene 13 años, y yo soy su humano. Eh, claro, la semana que viene, coincidiendo maravillosamente con este podcast, Sí. tenemos que despedirnos de él. Como comentaba antes en el pre, ¿no? Por un tema de una metástasis que ha hecho pues, un daño importante, ramificaciones en los bronquios que están muy dilatadas, en cualquier momento pues, puede tener un derrame y bueno, pues una de las cosas que hemos pensado durante muchísimo tiempo es no nos gustaría que se ahogase en nuestras Mm, manos.
¿no? Ujú. Esto es algo bueno, Sí. como regla, como idea, como creencia, pues lo tenemos ahí, ¿no? Em, entonces, aparte de que no nos gustaría tampoco que fuese por la calle arrastrando la silla. Al final tiene que hacer un esfuerzo importante, ese esfuerzo quita oxígeno, etcétera, etcétera. Queremos que se vaya dignamente. Em, claro, ¿qué es que se vaya dignamente? Como hablábamos antes, ¿no? De la línea. Mm. ¿Dónde está la línea en que se vaya dignamente o no? Y, y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Respondiendo un poco a la pregunta que hacía Hernán y tú comentabas tus experiencias. Em, claro, ¿qué función cumple el ritual o la ceremonia? ¿Cumple una función de aceptación de la pérdida? En principio sí. Eh, tener anticipado cómo lo vas a hacer, como decía María, es un pensamiento que cumple también con cierta función de seguridad y de confianza de Ujú, cómo vas a gestionar la situación. ujú, Sí, también, ¿no? Em, al final, despedirte de esa manera, ya no solo aceptarlo, sino poder despedirte de esa manera, sienta bien poder decir que has podido despedirte de un ser querido que ha fallecido, pues en el fondo sí, entonces claro, creo que tienen esa función, ¿no? Creo que cumplen esa función, hacer ese ritual, que cada uno lo hará a su manera, cada uno lo hará ujú. con la morfología que entienda que Mm. tiene que hacer el ritual, pero esas funciones creo que están ahí, o creo que muchas veces son las que se buscan, ¿no? Por eso se hace. Entonces, sí, creo que sí, que tienen una función de bienestar al fin y al cabo, de aceptación también, de que son parte del proceso. Perfecto. Sí, 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 es un facilitador de De ese proceso. anticipación. Ujú. Así que, está. No, me quedé, viste, con lo que decía Mari, con la foto del perrito. Eh, y cómo puede, ya entrando más en tu Ujú, área, ¿no? ujú. En el enfoque conductual, ¿cómo puede la terapia conductual ayudar a alguien que está en el proceso de pérdida, ¿no? O sea, alguien que está en el proceso de pérdida va a un psicólogo, ¿cómo puede la terapia conductual? Porque entendemos que hay muchos tipos de terapia, ¿no? Tantas como, o sea, hay tantas psicologías como estrellas en el universo, básicamente. La gente dice estudio psicología y yo digo, no, no, ¿cuál? Estudia psicología, porque nada, deberían haber muchas, son muchas, pero deberían estar más, deberían haber varias facultades, en mi opinión. Pero digo, ¿cómo puede la terapia conductual ayudar a ese proceso de duelo? Bien, yo aquí voy a barrer para casa de todos, creo. Sí, sí, seguro. Y, y que, bueno, creo que ya no solamente a la pérdida, sino a la terapia conductual, análisis de conducta, ya desde el mismo momento que te está proponiendo una explicación a por qué ocurre lo que ocurre, por qué se mantiene lo que se mantiene, eso para mí ya tiene un valor reforzante en sí mismo. Es decir, poder acceder Entender a, por qué, entender bien Exacto. por qué pasa lo que pasa, ¿no? Sí, ¿Y Ujú. por qué me pasa lo que me pasa? ¿No? claro. Muchas veces decimos, viene alguien a consulta y el simple hecho de tener una explicación de por qué me ocurre lo que me ocurre, eso es reforzante. Y además tener una explicación que una vez se devuelve un análisis funcional, las caras de las personas son de, ostras, aquí está la Ujú. luz, Sí, sí, muchas es veces, terrible ¿no? la diferencia, sí. Aquí está la Ujú, luz, ujú. porque volvemos a lo de siempre, yo creo que es un ejemplo súper manido, pero bueno, está bien traerlo, ¿no? Ya nos alejamos de estas explicaciones, como se dicen siempre, circulares, porque tengo depresión, Mm, porque estoy triste, porque Mm, tengo depresión, ¿no? Entonces, a la hora de tener esa explicación analizada funcionalmente de por qué me ocurre lo que me ocurre, creo que la terapia conductual ahí tiene un punto que es de, no de 10 de 12, ¿no? El mm, valor que tiene poder explicarme por qué me ocurre lo que me ocurre sin que sea una explicación superficial, para mí tiene un valor reforzante brutal. Em, entonces, claro, primero de todo tengo una explicación, obtengo una explicación, ¿no? Y lo segundo de todo, como obtengo una explicación, sé dónde tengo que tocar. claro, está bueno.
sé dónde tengo que ir a trabajar. Entonces, esos dos puntos ya te guían solo. Incluso si tú estás al otro lado de la mesa, si eres el consultante, ¿no? El que tener una explicación, incluso si eres un poco avispado, dices, ostras, esto va por aquí. Tal Ya cual, puedes tal llegar cual. a... Me hiciste acordar, muchas veces me ha pasado en cualquier tipo de problema conductual, porque en general, ¿viste? Son problemas que te traen conductuales, en cualquier tipo de conducta problemática, cuando vos haces un buen análisis funcional y le devolvés al consultante, al cliente, el análisis funcional e intervenís en base a ese análisis funcional, muchas veces me ha pasado que hay cambios en los procedimientos que han hecho los mismos tutores en función del análisis funcional. Y son cambios propuestos por ellos que son Ujú, súper efectivos, porque ujú. son los que más conocen a sus gatos. Son los que están en el contexto. Pero como Ujú. base el análisis funcional, a mí me han dicho, es una guía que no me, o sea, fundamental, porque yo entiendo lo que estoy haciendo ahora. Todo Este, tiene sentido, así dicen. así que, claro, en un proceso de duelo, de pérdida, ya la misma terapia de conducta, por su naturaleza, te devuelve un porqué, te pasa lo que pasa, pero, digamos, los que nos escuchan ya lo saben, pero un porqué con una base, un sustento científico, digamos, validado, digamos, es un porqué explicado desde de la ciencia y no desde la concepción de analista de conducta. Mm, O sea, porque yo lo porque me considero así, parece. digamos, es un proceso que se da y entenderlo es fundamental. Y es la digamos, el primer camino a entender lo que te pasa o por qué ocurre lo que ocurre, eh, por qué me estoy torturando diciéndome que no fui capaz, que Ujú, no actué de tal o cual manera, ya entender el solo hecho, entender que llorar está bien, entender, no, hay un montón de cosas que uno va entendiendo a través de ese análisis, que técnicamente es un análisis de contingencias, ¿no? De procesos que van ocurriendo ahí, para que se entienda, y ya con eso, con ese panorama, uno dice, bueno, estoy entendiendo de lo que me está pasando. No es que estoy triste porque tengo depresión y tengo depresión porque estoy triste. Que y la no sepa dónde mayoría, coger. digamos, claro, la mayoría son explicaciones circulares, reduccionistas, reificaciones de todo tipo. Bueno, acá no, acá entiendo lo que está pasando. ¿Cómo podemos afrontar esto? Y podemos ir de esta manera. Entiendo que estoy evitando situaciones que en definitiva son reforzantes y eso está manteniendo mi malestar. Entonces, si afronto y me expongo a esas situaciones y Ujú, vuelvo a tener contacto con esos reforzadores, me eh, voy a activar. y lo hago, mi malestar disminuye, cambio, hay un cambio real, efectivo, en base a entender los procesos de lo que nos está ocurriendo. Y eso es la terapia de conducta. Bueno, yo elegí terapia de conducta, análisis conductual, porque de todos los enfoques es el único que me respondió lo que yo necesitaba escuchar. Necesitaba que me den respuestas de algo. Yo soy una persona eh, muy curiosa, eh, y sobre todo en ciencias, y necesitaba que la psicología, que era muy reticente a estudiar psicología, sinceramente, porque para mí eran bobadas freudianas y demás, me dé respuestas y me las dio el análisis de conducta. Y lo que decís vos es importantísimo, porque la gente está acostumbrada muchas veces, no entiende que es un análisis funcional, qué es lo que digamos, qué es lo que estás haciendo en clínica, en terapia, y es fundamental cuando vos entendés lo que pasa y cuando vos entendés que el psicólogo te propone ciertas estrategias y entendés por qué las propone y para qué las propone, y vos acompañás con eso, y el resultado es efectivo, el resultado es el Mm. cambio, el resultado es beneficioso. Y nada, entendí que ibas por ese lado Total. cuando te pregunté lo de la terapia de conducta, pero quería que lo digas vos. Total, Eh, porque, claro, y además estamos hablando de que ya no solamente, o sea, un buen psicólogo que sea capaz de darte un feedback entendible, sencillo, directo de tu análisis funcional, que eso luego también hay que intentar poder hacerlo, ¿no? Intentar llegar a la persona de una manera con un lenguaje que se pueda entender, pero que comprenda todas las cosas que están ocurriendo. Ujú, Claro, pero ya no es solamente el análisis funcional, sino, o sea, claro, tú tienes una explicación de tu problema, pero además
tienes la información de por qué se está manteniendo. Es decir, por qué se está manteniendo este malestar debido a la pérdida de mi mascota. ¿Qué es lo que hace que se esté manteniendo? Bueno, ¿he dejado de evitar ciertos lugares? Puede que sí. ¿He dejado de hacer actividades agradables? ¿Qué pensamientos son los más recurrentes? Y sobre todo, ¿soy consciente de las verbalizaciones que tengo? ¿Estoy entrando o no estoy entrando en control con las variables Mm. que controlan esas respuestas emocionales desagradables? Porque, bueno, lo suelo comentar, ¿no? Pero al final, entrar en contacto con la variable control de esa respuesta emocional, por ejemplo, podríamos decir que no sé, podríamos decir que, por ejemplo, he dejado la cama de Mateo, voy a poner ejemplos de Mateo, ¿vale? He dejado la cama de Mateo, la he dejado una semana, la he dejado 2 semanas, la he dejado el tiempo que tal, pero de repente ya han pasado 4 o 5 meses, no lo sé, lo pongo en mi caso, ¿vale? Y la cama de Mateo sigue estando ahí. Mm. Em, ¿Esa morfología qué función tiene? ¿Tiene función de Mm, aceptación? ¿Yo he aceptado la pérdida? ¿No? Entonces, entrar en contacto con la variable de control, entrar en contacto con eso que está haciendo que se responda emocionalmente de una manera desagradable, es directamente incompatible, digamos, con el hecho de evitar o escapar. Claro. Entonces, por eso muchas veces se intenta pues poner un poco en pensamiento o en recuerdo de cómo era pasar tiempo juntos, cómo era, qué cosas hacíais juntos. Yo, por ejemplo, me iba a correr por las mañanas con Mateo. Eh, Entrar en contacto con esas variables de control impide directamente que esté evitando, ¿no? Y como no evito el malestar, pues estoy un pasito más cerca de poder superarlo. ujú, Eh, Al final hablábamos antes de los cambios de contexto. Claro, Mateo son 6 años con nosotros. Hace 2 años y medio, un poquito más quizás, que le pasó bueno, un problema en la médula espinal, entonces se quedó minusválido. Y para mí eso, por ejemplo, tengo que decir que ya fue un cambio de contexto. claro, Perdí un montón de reforzadores que yo tenía en la Claro, interacción claro. con mi perro. claro. Y me iba a correr con él. Esto de tirarle la pelota ya no es Mm. así. Ujú, Llegas a casa y ya no te viene a saludar, porque en casa no puede moverse, no lleva la silla, destrozaría el Mm. apartamento, ¿no? Entonces, claro, empiezas a perder reforzadores. Empieza esa interacción, como la tienes con tu ujú, pareja, como la cambia. tienes con tus amigos o como la tienes con tu familia, digamos, esa interacción empieza a cambiar. Mm, Entonces, te tienes que empezar a adaptar a ese contexto. En el caso de una minusvalía como la de Mateo, en este caso, por ejemplo, estamos hablando también de incontinencia. claro. Mm. Entonces, tú ya te adaptas a ese contexto, marcas unos horarios, bueno, los pones unos horarios muy marcados para que no se haga pipí, para que no haya heces. Entonces, tú empiezas a modificar en base al nuevo contexto y empiezas a interactuar también de otra manera Diferente. con el perro. De hecho, ayer me parece que fue, mi mujer entró en casa y yo normalmente me tumbo con él, porque como no puede subir al sofá, etcétera, etcétera, pues yo me tumbo con él. Y es una cosa que hace de 3 años esto no pasaba. El perro subía al sofá, subía a la cama, estaba con nosotros, pero claro, tú vas adaptando todas tus Claro, conductas para la nueva situación, para el nuevo contexto. Eso claro, que claro. dices es súper interesante y no solo por un cambio de de condición física como la que le pasó a Mateo, sino el simple hecho del envejecimiento, porque, pues, me pasó mucho con Toulouse, que a medida que fueron pasando los años y fue perdiendo ciertas movilidades, ciertas cosas, claro, hay que empezar a adaptar el contexto. Entonces, que ya no se puede subir a la cama, entonces vamos a tener que adaptar ciertos espacios para que él tenga, no sé, una rampa o un escalón que de pronto ya no escucha. Entonces ya lo llamas y no atiende a tu llamado, entonces ya sabes que tienes que acercarte a él,
pero si te vas a acercar, no puedes acercarte, digamos, como de un lado de donde no te pueda ver porque lo puedes asustar. Y eso es súper importante porque yo creo que la gran mayoría de personas que adoptan animales no piensan en eso, en que va a haber un momento en que su contexto va a cambiar radicalmente, no necesariamente por una enfermedad, sino solo el tema del envejecimiento, ya el manejo y la interacción con el animal es completamente diferente y eso es importante anticiparse y saber pues, que tú adoptas para toda la vida. ¿De quién? De ese animal, porque como decía Hernán, pues vivimos más que ellos. Entonces, que así como cuando lo adoptas pequeño y te parece divino como brinca, salta y todo, pues tal vez más adelante vas a tener que ponerle un pañal, vas a tener que alzarlo, vas a tener que adecuar tu casa y en un pasillo poner una luz tenue para que no se desubique, el tema del uso de la bandeja, probablemente el gato va a empezar a dejar de usar la bandeja, puede empezar a orinarse por otros lados, se sienta de pronto desorientado y maulle con más intensidad en otros horarios, etcétera. Y eso lo viví yo mucho con mi mamá y desde acá, desde donde yo le podía ayudar, pues yo le explicaba, pero como siempre lo he dicho, asesorar o a amigos o a familiares es el peor negocio. Pero eso lo viví yo y lo entiendo lo que estás diciendo, pues no a tu nivel, obviamente, pero sí es súper importante ese tema porque es algo a lo que uno también tiene que anticiparse. Claro, y luego también es verdad que esa pérdida, estamos hablando de un cambio de contexto, yo lo viví como una pérdida, pero luego también tenemos que hablar, claro, para la gente que nos escucha, ¿cómo se da esa pérdida? ¿No? Porque no es lo mismo que sea porque Un es mayor, accidente. Ujú, por un accidente, como estamos hablando en el caso de Mateo, ujú. por una enfermedad. eh, Incluso te pondría el ejemplo de que lo dejas con tu pareja y el animal está a su nombre. Eso también es un duelo, Ujú, ¿no? Mm. Entonces, atender un poco también, ver un poco, ¿no? Al final, la función, evidentemente, de lo que hagamos, lo tenemos que analizar. En consulta es principalmente lo que hacemos, ¿no? Pero creo que en función también de cómo se da, la persona puede responder de una manera o puede responder de otra, ¿no? Tenemos esos claro. condicionamientos ahí de que si es por mayor, pues quizás, bueno, ya era mayor, pero si es por un accidente, joder, qué injusto, se podría haber salvado. Si es por mi pareja, ya no solamente es la pérdida Mm. también de la pareja, sino también es la pérdida de tu otro ser querido, ¿no? Entonces, claro, qué importante también ese estímulo antecedente. Ujú. Claro, Y dejar por claro. escrito que quién se queda con los animales. En mi caso, yo eso lo dejé súper claro. Si yo me voy con mis gatos. El que pierde es él, no yo. Claro. Sí, sí, son contextos distintos, situaciones distintas y, como decís vos, Ujú. Lorenzo, antecedentes, ¿no? Distintos que para cada situación, ¿no? Iba a aportar algo, pero no voy a decirlo porque no estoy en condiciones. No fue el mejor momento para mí para grabar esto. No estoy tan elocuente, pues estoy bastante sensible. Pero los analistas de conducta decían que no teníamos sentimientos. No los tenemos, pero Mm. yo, viste, hago el switch entre el analista de conducta sin sentimientos, totalmente frío y mecánico. eh, sí, 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 es así. Sí, los conductistas somos. Ahí, ¿cómo se llama? Había un podcast que yo escuchaba que se llama Narconductismo, que es genial, que hablaba de que somos como demonios, ¿no? Sí, aclaro a la gente que es totalmente falsa, ¿no? Total. Sí, porque se nos achaca muchos tecnicismos, pero como decía Lorenzo antes, a veces cuando bajás esos tecnicismos a un lenguaje un poquito más entendible, pero esos tecnicismos te ayudan a entender lo que está pasando, verdaderamente entenderlo, no en Ujú, bases a mitos y ujú, creencias y no, te está pasando porque los sueños te dicen una cosa y no ujú, no en base a superchería, sino en base a lo que verdaderamente nos está ocurriendo, en base a leyes y principios conductuales que son hartísimamente estudiados y conocidos, Y ya eso, universales. universales, ujú. exactamente, universales,
eso es como que te avanzás 10 pisos en la escalera. Y por último, Total. me gustaría preguntarte si conoces alguna literatura, recursos, viste que antes se decía literatura, hoy es podcast, recursos, videos, que recomendarías para alguna persona que quiera entender más cómo es el proceso de duelo o... Pues siendo muy honesto, yo todo lo que he leído es muy cercano al análisis de conducta, entonces ciertamente tiene que haber unos conocimientos para leerlo. Em, y no te sabría decir así alguna literatura, libro, la verdad que no, porque siempre me he basado mucho a nivel de consulta en lo que en lo que traía la persona y Mm. a partir de ahí trabajar y no tendría unos libros o un... No, Lorenzo, ¿y tú? y no voy a aportar los No, estudios que leo todas las noches no, porque no, la no, gente se dormiría. claro, la gente, está bueno que entienda que una de las características que tiene el análisis de la conducta en la terapia conductual es que es muy biográfica, ¿no? El análisis funcional es único de ese individuo, de esa situación, de ese contexto, de esas Eso es. conductas. Mm, No puedes hacer un análisis funcional a un grupo de personas, mm. ni puedes hacer un análisis funcional de 30 conductas, algo que es una clase, pero no quiero entrar en términos técnicos, pero que es muy ideográfico, que no tenemos recetas, sino que es una ciencia aplicada Al a individuo. ese individuo, Ujú, en ese contexto y a esa conducta y en ese momento, ¿no? Porque ujú. el Puede tiempo cambiar. puede modificar las variables de control o mantenimiento de conductas y no podemos hacer un análisis funcional de cada 3 años, digamos. Entonces, ese es importantísimo. De ahí la efectividad, ¿no? También, de ahí lo que a mí tanto me gusta del análisis de conducta y del análisis funcional en particular es esa precisión de estoy trabajando con esa persona o ese gato en este contexto, en este momento y con este tipo de conductas claras. Y bueno, y literatura, como a mí me preguntan mucho si, ¿qué recomiendo de comportamiento felino? Mira, lo de comportamiento felinos para mí es uno peor que otro, los libros. Te soy sincero. Salvo uno que es de un biólogo que a mí me gusta mucho, Stephen Budiansky, todo lo Ujú. demás es pura pavada que uno lee en redes sociales. Y lo Nuestro que recomiendo podcast. es, nuestro podcast está buenísimo, pero ¿Cómo así que está no ahí. sabes qué recomendar? Por Dios. No, podcast sí, pero digo, literatura, libros. Y libros, la verdad que son de análisis de la conducta. Y si vos me decís por cuál arrancás, y yo la verdad que me cuesta. Yo creo que tengo un ranking de los libros que a mis compañeros de psicología, que les interesó, Ujú. de tanto discutir con mis profesores, de tanto entrar en debate, porque en mi facultad hay foros de debate metodológicos Ujú. que son Vale. obligatorios. Entonces yo entro siempre en análisis de la conducta defendiendo la posición. Y no, no, Jumanji. claro, no, y tenés que ver cómo Lo quiero. claro, no, afortunadamente me va bien con esa estrategia, pero digo, muchos alumnos, compañeros míos me dicen, che, vos ya venís con un bagaje, no es que entras a psicología de cero. Y aparte yo ya sé lo que quiero, entonces me dice, ¿qué libros recomendás? Uy, tengo mi ranking, pero viste, de los más sencillos de entender, pero bueno, a lo que voy es, no hay una literatura del duelo desde el análisis de la conducta, pero sí está bueno que los que están pasando por un proceso, sea el que sea, y necesiten de ir a un psicólogo, de ayuda, yo no puedo dejar de recomendar un terapeuta conductual, un analista de conducta, porque sé lo que se sabe del análisis de conducta, sé lo efectivo que es. A mí es lo único que me sirvió cuando tuve ataque de pánico. Ujú. Yo en una época, ataque de pánico, bueno, ataque de pánico sobre todo, ¿no? Nada, pasé por 2 psiquiatras perdibles totalmente, desastre. Pasé por 2 terapias, en ese momento yo no entendía nada de esto, Mm. psicoanalíticas, nada, la nada misma, y caí en un analista de conducta de chiripa. O sea, no lo busqué ni nada. Y para mí fue como como conocer otro aspecto de la psicología, como que no, esto no es psicología, esto es otra cosa. Y a mí, yo en un mes entendía cómo controlar eso y la verdad que nunca más he tenido ataque de pánico. Yo no digo que sea así todo, ¿no? No lo pongo como, no, todo el mundo va a dejar de tener ataques de pánico. Yo digo mi experiencia.
Mm. y por qué dije, mira, psicología no es lo que yo pensaba. ¿Se entiende? Entonces yo siempre le digo a la gente, terapias basadas en evidencia, y vos me viste en thread cómo rompo los quinotos con eso, ¿no? Y no voy a dejar de romperlo. Terapias basadas en evidencia. Apoyando estamos. Pero por supuesto, la gente tiene que entender que cuando tiene un problema tiene que ir a un psicólogo clínico o no necesariamente clínico, pero un psicólogo que se dedique o esté formado en terapias basadas en evidencia. Y dentro de las terapias basadas en evidencia, para mí, la terapia conductual es la terapia. Y no voy a dejar de recomendar eso, no porque tengo un sesgo, porque estoy estudiando psicología y el enfoque conductual, sino porque a mí me resultó y porque veo las diferencias, incluso en la carrera, cuando se ponen problemas prácticos y que todos tus compañeros te están diciendo, ¿cómo hiciste para encararlo? Pues, está buenísimo lo que vos planteás. Y yo hice un análisis funcional somero, porque es un caso práctico, pero de ese problema no acudía a modelos etéreos. Digo, está buenísimo entender eso y nada, espero Pero que... antes de que te termines, ¿cómo te consiguen, Lorenzo? Si alguien necesita, ¿Cómo tú llegan a haces vos? consultas virtuales, si te necesitan, ¿cómo se pueden contactar contigo? Pues mira, a través de Instagram, de ¿Cómo estás? LL Igual yo lo Psicología, voy a poner, pero fenomenal, para de que lo LL digas, Psicología, allí hay eh, un LL. enlace, LL Psicología, Lorenzo, sí, Ujú. y a través de allí o directamente al Gmail, ¿no? lorenzolorenzopsicología@gmail.com y así pueden entrar en contacto conmigo. Eh, la verdad que si esto es una despedida, me quedaría mucho más tiempo. Sí, 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 sí. No, pero va a haber otras ocasiones. Yo con Mari tuvimos la idea de que, más allá de que es un podcast sobre comportamiento felino, Ujú. desde el análisis de la conducta, lo bueno que tiene este enfoque o el análisis de la conducta o estar en el medio de la psicología, es que en la realidad es que cuando hablas de comportamiento felino, estás metiendo como variable, flor de variable independiente al tutor. Y muchas veces tenés que trabajar con el tutor para poder Es que llegar sí. a una conducta objetiva. Es decir, el tutor, Trabajamos es con humanos, o sea, modificamos trabajamos la con conducta de humanos. gatos, pero La relación desde el humano. humano-gato Esto es fundamental. me recuerda a la terapia familiar cuando te vienen y te dicen, toma, El niño. arréglame al niño. Claro, claro, arreglan al niño, como si fuera un motor de 2 tiempos. Claro. Claro, es que eso, a mí me preguntan, ¿por qué no estudiaste veterinaria? Punto número uno, no me gusta, Ujú. no tengo por qué estudiar veterinaria, o sea, ¿por qué no estudiaste física nuclear? Y porque quiero estudiar física. Ahora, ¿por qué psicología? Cuando encontré el análisis de la conducta, porque para mí la psicología era otra cosa, era Mm, astrología, porque me parece que es la única que puede dar verdaderos acercamientos y soluciones a los problemas reales. mm, El gato no es un gato montés, es un Ujú, gato eso es. doméstico que vive en contextos muy distintos. A mí me preguntaron, ¿y etología? Bueno, yo tengo un diplomado universitario en etología y psicología comparada de la Universidad de Nebrija. A mí la etología no me aportó absolutamente mm. nada. Queda uno sin Totalmente herramientas. limitada. Ella también, Mari, vos también, ¿no? Así por eso fue que conocí a Hernán, porque yo llegué a un punto Claro. en que con la etología Claro, la ya etología no está puedo creer que genial. ya no puedo hacer nada más. Claro, la etología está genial para estudiar a los pumas en un ámbito natural. Patrones de acción fija, punto. Ahora, el gato doméstico, cada En interacción situación con el humano. contextual, en interacción con Ujú, el humano, en ambientes totalmente diversos, responde a principios de aprendizaje, no responde a principios etológicos. O sea, el ujú. 1%. Entonces, para mí es fundamental que cuando hablemos de estos temas, vínculo humano-gato, se lo toque desde la psicología y obviamente desde alguien que está con mucha más experiencia en psicología aplicada al humano, El humano. y para mí es fundamental, o sea, duelo que lo explique un psicólogo, fobia, ilurofobia en gatos, está bueno que lo explique también un psicólogo, ilurofilia, exagerada, gente que, no, rescato gatos para no dejarlos en la calle, y vos vas a la calle y tiene 300 gatos, y están todos así apilados, algunos de estar, claro, lo he visto con mis propios ojos. Llevo 20 años en proteccionismo y he visto esas situaciones.
¿Y por qué? ¿Qué lleva una persona a generar esa norma, esa regla que cree que lo saca de la calle y le dice, está haciendo un bien y tiene lo gato? Pero de verdad, hay cosas que son indescriptibles. Otro día podemos hablar de verbalizaciones y de reglas verbales, de conducta verbal, porque es también maravilloso. Sí, sí, es genial. Sí, sí, la conducta gobernada por reglas es maravillosa. Y nada, por eso la idea es invitar, si hay algo médico, veterinarios, si hay algo de vínculo humano-gato, psicólogos. Y nosotros seguir con nuestras cosas cuando hablamos Así que no es una temas despedida, es generales. Es un hasta hasta pronto. luego. Hasta Obviamente, luego. obviamente. Así que nada, te agradecemos un montón. Parece que pasó vosotros. poco tiempo, pero después los podcasts se nos hacen de 1 hora y media, 2 horas, con la edición incluyendo. Así que nada, te agradezco mucho, Lorenzo. Yo te sigo en las redes. Te mantenemos en contacto por ahí también. Total. Y nada, saludos a todos los oyentes. Vos, Mari, si querés cortar o terminar con tu speech. No, sí, igual, gracias Lorenzo por aceptar la invitación. Como lo está diciendo Hernán, es un hasta luego. Pronto nos volveremos a encontrar. Como te dijimos, este proyecto pues es de nosotros dos, nadie nos paga, no nos interesa que nos paguen por ahora. Si nos quieren donar, sí, pero no nos interesa hacer vínculo con ninguna marca. Entonces aquí estaremos. Probablemente nos volvamos a ver. De parte de nosotros, también en lo que podamos ayudarte, aquí estamos. Para todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo en YouTube, vamos a dejar pues también las redes de Lorenzo para que vayan a seguirlo, le pregunten, si necesitan consulta, ahí está él. Nuevamente, gracias por escucharnos, por llegar hasta aquí. No se les olvide manito arriba si les gustó, compartirlo, comentar, suscribirse y todo lo demás. Bueno, un gran abrazo a Lorenzo y a vos, Mari, como siempre. Gracias por estar ahí siempre y nos vemos en otro episodio. Claro que sí, chicos. nos Gracias. vemos en el próximo episodio. Que estén Chau. muy bien. Chao. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.